esta síntesis que vamos a observar del colesterol, que pasa principalmente en tejido hepático, pero no exclusivamente en tejido hepático, y vamos a revisar todo lo que involucra su proceso de síntesis. Vamos a dividirlo en 4 fases, no es necesario saberse todos los pasos, solo vamos a hacer énfasis en esas 4 fases, en esas 4 divisiones. Primera fase, primera etapa, primera división, queremos a partir de 3 acetil-CoA, los acetil-CoAs tienen 2 carbonos, queremos formar una molécula de 6 carbonos llamada mevalonato. Entonces, mevalonato será lo que quiero que resulte de la primera etapa, de la primera fase. Eso es lo que estoy buscando generar. Y lo hago a través de acetil-CoA, que tiene 2 carbonos. Entonces, lo que estamos observando es que viene el acetil-CoA y va a reaccionar, ojo aquí, para yo poder tener el acetil-CoA y formar acetoacetil-CoA, ya ustedes conocen la enzima que interviene en ese paso y se llamaba tiolasa. Esa enzima, este primer momento, llamemos, para formar acetoacetil-CoA. La gran diferencia es que cuando ustedes vieron esa vía, esa ruta de los cuerpos cetónicos, eso estaba pasando en la matriz mitocondrial. Mientras que estas enzimas van a estar en el medio citosólico. Entonces es una isoforma, ¿sí? Es una forma citosólica de la misma enzima, al igual que la HMG coenzima A sintasa, que también será una isoforma. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Acetoacetil-CoA, formar el beta-hidroxi, beta-metil-glutiril-CoA y llegar a mevalonato. Eso lo hago uniendo 3 moléculas de acetil-CoA en esta molécula de 6 carbonos, ¿sí? Ahora, en esta primera etapa, en esta formación que estamos hablando, el punto de regulación, el punto clave para esa síntesis de colesterol será con la HMG coenzima A reductasa. Esta es una proteína integral de la membrana del retículo endoplasmático liso y será el punto clave para poder nosotros analizar esto. Solo quiero que se sepan 4 fases, solo quiero que sepan un punto de regulación que es el punto crítico, el cual nos permite sintetizar este colesterol. Entonces, la HMG coenzima A reductasa nos dejará con 2 moléculas gastará 2 moléculas de NAD fosforilado o NAD fosfato reducido, liberará coenzimas A y se quedará con la molécula de 6 carbonos mevalonato, que es lo que necesitamos. ¿Qué pasa con ese mevalonato? Ese mevalonato voy a empezar a transformarlo en diversos isoprenos activados. Estos isoprenos activados son moléculas de 5 carbonos muy características, ya que permiten polimerizar. Tienen en su estructura radicales, y esos radicales son zonas de anclaje. Ahí permiten formar polímeros, ¿sí? Entonces voy a ir formando estos isoprenos, voy a ir formando estas estructuras de 5 carbonos a partir del mevalonato. Para yo lograr cumplir esta primera etapa, en donde tengo que transformar los acetil-CoAs en mevalonato, voy a gastarme 3 moléculas de ATP. Esto es importante cuando lleguemos a la etapa de ver si es que la reacción valió la pena o no, ya que estoy invirtiendo energía para construir colesterol. ¿Tienen preguntas con la primera o segunda etapa? ¿Ninguna? Sigo entonces. En la etapa 3, estas 6 unidades de isopreno van a unirse. Es decir, tenía ya las moléculas de 5 carbonos que voy a empezar a integrarlas. Entonces fíjense aquí, tengo estos isoprenos de 5 carbonos, este otro isopreno de 5 carbonos, voy a juntarlos para formar una estructura de 10, le aumento otra estructura de 5, ya tengo 15 y sigo haciendo la reacción hasta tener el escualeno que tiene 30 carbonos. Entonces paso 3 o fase 3, ir uniendo estos isoprenos para formar escualeno. Fíjense en la estructura que ya asemeja a un colesterol.
que ya tiene una base para el colesterol, pero no es colesterol como tal. Ese escualeno necesito, ojo aquí porque dijimos que el colesterol tenía 27 carbonos y ya tengo 30, ¿no? Ya tengo la base. Ahora, con esos 30 carbonos voy a empezar a reordenarlos. Por supuesto que voy a tener que quitar 3 carbonos y voy a tener que ciclarlos. Entonces, en la cuarta etapa vamos a tener esta ciclación del escualeno para convertirlo al fin en colesterol. Ahora, estos pasos suelen ser direccionados, suelen ser enseñados como una serie de reacciones de ciclación. Y ustedes necesitan aprender eso. Eso es lo esencial, saber que realmente el escualeno, una molécula de 30 carbonos, va a seguir rearmándose, reorganizándose en una serie enzimática para llegar a tener colesterol que ya está ciclado, ¿no? Y expulsa 3 carbonos. Y va a sacar 3 carbonos de ahí, correcto, en esa reorganización. Ahora, este paso de aquí no es obligatorio saberlo, pero vamos a estudiar una condición que ocurre por una mutación en esta reductasa, la cual lleva a no poder generar colesterol. Y que estos remanentes del anolesterol empiecen a acumularse y a causar una patología, que ya es la que vamos a aprender, la que vamos a observar. ¿Sí? Entonces, 4 etapas sí o sí se las tienen que saber, no todos los pasos porque es una serie de pasos bastante avanzados que no competen a nivel médico, pero sí esas 4 etapas. Esas 4 etapas sí son fundamentales porque cuando ustedes escuchen casos con escualeno ya saben que no pudo madurar a colesterol. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Entonces, para resumir lo que acabamos de observar, vimos que se necesitan 3 moléculas de ATP que van a ser hidrolizadas para formar mevalonato. Y aparte voy a necesitar 2 moléculas de NAD-fosfato reducido. Entonces, voy a requerir 6 mevalonatos para construir un escualeno, porque vimos que armamos una molécula de 30 carbonos, ¿cierto? Entonces, si digo que por cada mevalonato voy a requerir 3 ATPs y 2 NAD, eso es lo que he puesto dentro del paréntesis, por 6 que voy a requerir para armar el escualeno, voy a gastarme 18 ATPs y 12 moléculas de NAD-fosfato reducido. Esta es realmente la inversión que estoy haciendo. Y ojo, porque esto de aquí es para llegar a escualeno. Y no hemos visto esa otra serie de pasos que le suman unos cuantos ATPs y unos cuantos NAD reducidos, llegando a un total de 42 ATPs y 13 NAD-fosfato reducidos para lograr formar una molécula de colesterol. Entonces fíjense que se trata de un proceso de alta demanda, muy costoso, ¿sí? Pero aquí viene una ventaja fisiológica, y es que el colesterol mayoritariamente lo voy a utilizar en sales biliares. Y estas sales biliares son recicladas. Entonces realmente el 95% se sostiene en el medio, no lo estoy perdiendo, por lo tanto no tengo que estar produciendo constantemente. Solo un 5%, lo que sí se pierde, esas sales biliares que sí se excretan, que sí se van en las heces fecales, esos serán los que voy a tener que recuperar, ¿no? Ahí será que voy a tener que gastar la base, aunque también consideren que el colesterol, aunque poco, colesterol libre, llega en la digestión. Mayoritariamente llegará a esterificar, como hemos comentado. ¿Alguna pregunta del gasto? ¿Y el colesterol cuánto produce de energía? ¿O puede llegar a producir? A nivel energético no lo metabolizas. Entonces, con él vas a armar hormonas esteroideas, con él vas a armar bilis y con él vas a armar membranas plasmáticas. Pero nada energético. Nada energético, no lo metabolizas. Es un gasto. Es un gasto, una inversión. pieza que necesitas, es más una inversión. Es una pieza Claro, que porque necesitas sirve a para nivel más membrana que a nivel energético no te rinde. No lo vas a metabolizar. Bueno, y muy buena pregunta porque de hecho esa es una pregunta de caso clínico obligatorio. Que si no le sale en el examen de parcial, le sale en el examen final. Y si ninguno de los dos, en el integrador. Eso estén seguros, porque es una pregunta básica. Bueno, gracias. No, muy bien, de hecho, bien visto. Entonces,
Les había dicho que quería hablarles de una sola condición, una sola patología en donde no pueden sintetizar colesterol, ¿no? Y es rara, dentro de lo raro es rara. Y esto básicamente, este síndrome de Smith-Lemli va a ser un trastorno recesivo en el cual la deficiencia de la 7-hidrocolesterol 7-reductasa que decíamos, que era el último pasito para ya pasar a colesterol, me va a dejar con estos lactosteroles acumulados, ¿no? Entonces, esta estructura va a empezar a generar problemas desde el embrión. Entonces, malformaciones embrionarias relacionadas a la incapacidad de generar colesterol. Recuerden que el colesterol va a construir dentro del sistema nervioso central demasiadas estructuras fundamentales, en otros órganos también. Las barreras plasmáticas, las membranas plasmáticas no van a estar construidas por completo y eso va a llevar a cuadros de malformación embrionario. Entonces muchas veces estos individuos con el síndrome de Smith-Lemli ni siquiera son viables, ¿sí? No nacen en ese sentido. Entonces será la única patología asociada a la síntesis de colesterol que vamos a observar. Y recuerden que estamos hablando de síntesis de novo. Armar colesterol de cero a partir de la acetil-CoA, porque lo que realmente nos interesa es obtener colesterol en la dieta. Ese colesterol libre, que sería lo ideal poder obtenerlo, será el que entre directamente pues, a estas vías, a estas rutas, ¿no? Entonces, dijimos que existe un punto de regulación fundamental y ese punto de regulación era la HMG reductasa. Esta HMG reductasa básicamente va a estar inhibida o va a estar activada por fosforilación, por productos y por genes o a nivel genético. Entonces es un punto de regulación fundamental. Si es que el colesterol está elevado, entonces no vamos a querer transcribir esa enzima porque ya tenemos demasiado. ¿Para qué hacer nuevo? Cuando el colesterol es muy bajo es cuando voy a promover esa transcripción, voy a empezar a generar la enzima para así poder sintetizar colesterol. Entre mayor colesterol exista, esa concentración de HMG coenzima A reductasa va a unirse a una molécula específica llamada INSIG. Este INSIG es capaz de degradarlo, llevarlo a estructuras para poder eliminar a la enzima y que deje de fabricar colesterol. Entonces es una forma de regulación. ¿Por qué? Porque digamos que hubo un momento en la vida del paciente, en la dieta del paciente, en la día a día del paciente, que la baja de colesterol fue bastante considerable. El cuerpo tuvo que mover o tuvo que incitar a que se haga la enzima, pero después de un momento que ya produjo colesterol, el paciente volvió a consumirla. Y cuando volvió a consumir colesterol, ahora ya no me sirve. Ya tengo demasiado colesterol, entonces necesito eliminarlo. ¿Quién lo elimina? La enzima o molécula INSIG. ¿Sí? Como decimos, también lo puedo regular a través de fosforilación y desfosforilación, ya lo vamos a ver en la imagen, y a través de hormonas, ya que lo puedo regular con insulina y con glucagón. Esta insulina va a activar a la enzima por fosforilación. Fosforilo y activo la ruta, pero en cambio el glucagón va a inactivar la enzima, por lo tanto por desfosforilación. Se va a desfosforilar si los niveles de colesterol son elevados, como hemos comentado, si es que hay glucagón y si es que hay adrenalina en el medio, lo cual me está indicando que no es momento de sintetizar, es momento de consumir, de usar, de liberar, porque no tengo lo suficiente, como hemos hablado previamente, ya en otros casos con insulina y glucagón. Entonces esta es la ruta. Vamos a ver. ¿De qué nos servía INSIG? Molécula producida, fíjense que va a estar en los retículos endoplasmáticos y va a estar unida a una llamada SREP. Entonces, cuando se suelta, significa que tengo que degradarlo. ¿Y por qué tenía que degradarlo? Porque los niveles de colesterol han subido lo suficiente. Sí, recuerden eso, es un punto crítico. Entonces, si es que está fosforilada, decíamos, esa fosforilación la va a mantener inactiva. Mientras que el momento en que yo la desfosforilo, el momento en que yo le quito, voy a activarla. ¿Quién hace que yo la quiera desfosforilar? La insulina.
La insulina va a promover a que se hidrate, a que se use agua con la fosfoproteína fosfatasa, la cual va a eliminar el grupo fosfato y me va a dejar con la HMG reductasa activa, prendida la vida. Pero si hay glucagón, si hay adrenalina y hay colesterol, lo que va a pasar es que se incentiva al gasto de ATP con la AMP quinasa para poder fosforilarlo, y fosforilado se mantiene inactivo. De esa manera estoy controlando de manera directa al uso de HMG reductasa. Ahora bien, cuando aumenta la cantidad de colesterol, ya la HMG coenzima A está activa, esta va a empezar a producir mevalonato, y el mevalonato, en una serie de reacciones como hemos mencionado, llegará a ser colesterol. El colesterol en exceso va a inhibir a este proceso, va a inhibir a esta ventaja que puede existir y va a hacer que se active INSIG e INSIG degrade a esta reductasa. Ahora, en el caso de que no haya colesterol, en el caso de que el colesterol esté bajo, SCREP se soltará del complejo, INSIG se quedará en el retículo endoplasmático. SCREP se soltará del complejo, pasará al aparato de Golgi, pasará como un factor de transcripción para activar SREP. Y SREP me llevará a generar la transcripción para yo poder llevar a un ARN mensajero a nuevamente traducirse para formar la enzima. Entonces estamos viendo que el control génico, el control por fosforilación y la inactivación, lo que vimos en la anterior diapositiva escrito en palabras, lo estamos viendo a nivel gráfico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esta regulación? Es sin duda lo que les va a salir principalmente en los casos de sus evaluaciones. ¿Cómo y por qué se regula? Entonces recuerden, si quiero sintetizar colesterol, es porque no hay altos niveles de colesterol, inhibirán el proceso, ya no lo necesito, no necesito hacer síntesis de nuevo de colesterol si es que tengo buenos niveles de colesterol. La mayoría de casos estarán anexos a esta situación, estarán englobando esta situación. Se puede inhibir a esta enzima, esta reductasa HMG, la puedo inhibir químicamente a través de fármacos. Estos fármacos se conocen como estatinas. Y lo que van a hacer es competir, son inhibidores por competencia, porque tienen formas muy similares a nuestra hormona en cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tener formas muy similares, van a entrar, van a ingresar con las enzimas y las van a inhibir. Ocupan el espacio que debería ocupar esta reductasa y al hacerlo no permito la síntesis de colesterol. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con estas estatinas? Cierto es, van a ayudar en un cuadro en donde los niveles de colesterol sean muy elevados y yo no quiera producir más, yo quiera eliminarlos de la dieta y eliminarlos del medio. Ahí me va a servir, pero tienen muchos efectos adversos. Entre ellos, el dolor muscular, la fatiga, la debilidad, suelen ser los causales número 1. Están usando el medicamento para bajar la cantidad de colesterol, pero lamentablemente terminan afectándose en otros sentidos, en otros puntos, en otros lugares. Y ese es el problema del uso de las estatinas. Entonces también son inhibidas por competencia de sustrato. Como mencionamos, no se puede metabolizar el colesterol, no le sacamos provecho a nivel energético, sí a nivel estructural, sí a nivel molecular, pero no a nivel energético. Por lo tanto, la mayoría del colesterol va a ir a parar a formar sales biliares. Es lo que voy a querer hacer para, en este sentido, mejorar el medio, mejorar la homeostasis, llegar a la estabilidad. Entonces recuerden que son absorbidas, son reabsorbidas, son recicladas y se mantiene ese índice de sales biliares en el nivel óptimo. Por supuesto, ya vamos a ver qué pasa si no están en el nivel óptimo. Entonces, si decimos que son las sales biliares las que vamos a necesitar mayoritariamente, las que vamos a producir mayoritariamente, entonces primero estudiemos bien qué son esas sales biliares. La bilis es toda esa mezcla, todos estos compuestos orgánicos e inorgánicos que son producidos por el hígado, almacenados en la vesícula biliar
y secretados directamente al duodeno. Ya vimos la importancia de esa secreción y cómo se regula, gracias a los enterocitos, cómo se regula para poder controlar la digestión. Lo vimos en digestión de líquidos. Ahora, ¿qué componentes encontramos en esta bilis? La fosfatidilcolina, que habíamos dicho también se le llama lecitina, las sales biliares conjugadas, que vamos hoy a aprender cómo se construyen, el colesterol, la bilirrubina y la biliverdina, que estas dos las vamos a ver en el siguiente capítulo, en la siguiente sección, terminado proteínas. ¿Sí? Básicamente son la degradación de estos pigmentos de los glóbulos rojos, de los eritrocitos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se construyen estas sales biliares conjugadas, qué nomás nos permiten hacer y cómo nomás actúan. Entonces, primero, recordar que se trata de compuestos anfipáticos. Tienen una sección hidrófoba, tienen una sección hidrofílica. ¿Sí? Entonces, al ser anfipáticos, están funcionando como detergentes y me parece que hasta esa fue una pregunta de su evaluación que habíamos estudiado, cómo nos permite emulsificar, ¿no? Entonces, son derivados del colesterol, que ¿cuántos carbonos tenía? 27, ¿cierto? 27. Y fíjense que estos derivados, estas sales biliares conjugadas, ahora van a tener 24 carbonos. Entonces, fíjense ustedes, este es el colesterol base, ya reconocimos sus estructuras principales, y lo que voy a hacer es transformarlo, generar estructuras que tengan la base del colesterol, pero modificando. Principal modificación, le voy a aumentar grupos OH, estoy volviéndola polar, y esa polaridad es lo que luego la deja como anfipático, porque recuerden que de característica normal no es anfipático, tiene esta estructura solo un OH, lo que le vuelve muy poco polar, de hecho casi del todo apolar, y peor si son ésteres de colesterol. Entonces, en este ejemplo, estamos viendo la modificación con el OH y este grupo carboxílico. Que miren, al poner el grupo carboxílico ya quedo negativo, ya tengo cargas, y al ya tener cargas ya soy anfipático. ¿Sí? Entonces, esa será la base. Fíjense ustedes, contienen de 2 a 3 grupos OH, como hemos dado el ejemplo con el colato. Van a tener una cadena que termina en un ácido carboxílico, lo que le va a dar esa característica anfipática importante. Fíjense aquí, el ácido carboxílico ya tiene un pKa 6 y en el duodeno el pH es 6. Cuando ustedes encuentren cargas iguales, se va a sostener el medio, pero aquí viene un problema. Si es que el pKa me indica cuándo se desprotona, si ustedes se acuerdan al principio que vimos ese pKa y ese pH, dijimos que el pKa me está indicando qué tan fuerte es el ácido, qué tan fuerte es la base. Es decir, que tan rápido suelta ese protón. Dimos el ejemplo con los marcadores y decíamos suelto el protón o agarro el protón. En ese sentido, cuando es la misma cantidad, están iguales y será complejo soltar el protón. ¿De acuerdo? Aquí viene la clave, porque las sales biliares tienen esta estructura básica, pero lo importante es conjugarlas. Cuando las conjugo, cuando le pongo más cositas que solo esto, que solo modificaciones de OH y el ácido carboxílico, cuando le pongo más cositas, hago que el pKa cambie, se vuelva más negativo, y eso va a cambiar la forma como reacciona la molécula. ¿Sí? Entonces lo importante será conjugar, lo vamos a ver en futuras diapositivas. ¿Sí? Entonces, al lograr así, al dejarlo así, si solo tengo colato, la mitad estará como sales y la mitad estará como ácido porque está homogéneo, porque está igualado, pKa con pH. Lograr cambiarlo para garantizar tener todos como sales y todos como ácidos será lo que marque la diferencia, será lo que queremos hacer, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, vamos a la síntesis de estas sales biliares. En el hígado se van a generar estos cambios al colesterol. Recuerden, sales biliares, colesterol modificado o colesterol conjugado. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, como dijimos, queremos aumentar los grupos hidróxidos, esos OHs. Queremos reducir los enlaces del anillo B,
queremos quitarle esos enlaces al anillo B y queremos poner este ácido carboxílico en la cadena lateral, ¿sí? Entonces, de esa manera estamos modificando. ¿En dónde pasa esto? En el hígado. En el hígado entonces va a haber esta monooxigenasa del citrocromo P450 llamada colesterol 7-alfa hidroxilasa, la cual va a tomar este oxígeno, logrará tomar el oxígeno, se gastará una molécula de NAD-fosfato reducido y lo que va a hacer es transformar a 7-alfa hidroxicolesterol. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Solo le pegué un OH. ¿Y de dónde saqué el OH? Pues del oxígeno. ¿Y por qué necesito citocromo P450? Porque el citocromo P450 está ayudando a quitar compuestos con oxígeno y calmarlos. Calma estos agentes reactivos de oxígeno, ¿no es cierto? Con esto, el citocromo P450 está ayudando a hidroxilar, a poner un OH. ¿Ok? Entonces, con ese OH, yo ya puedo, a partir del 7-alfa hidroxicolesterol, yo ya puedo formar ácido cólico, que es un triol, significa que le he puesto 3 OHs, o un ácido quenodesoxicónico, que es un diol, es decir, 2 OHs. Y este siendo el más importante, aquí. ¿Por qué es el más importante? Porque ahorita las otras rutas que vamos a ver parten de él. Tiene importancia farmacológica, tiene importancia metabólica. Entonces, a partir de ácido quenosoxicólico será nuestra base para poder partir en las siguientes rutas. Preguntas de la síntesis de sales biliares. Pregunta clave de examen. ¿Qué es lo que realmente pasa en la formación de sales biliares? La modificación del colesterol, con 3 factores. Primero, insertar grupos hidroxilos. Segundo, reducir el doble enlace del anillo B. Y 3, cadena lateral que se acorta introduciendo un grupo carboxílico. Muy importante. ¿Por qué digo que se acorta en 3 carbonos? Porque paso de 27 carbonos que tiene el colesterol a 24 que tienen las sales biliares. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas? ¿Y de qué depende que vaya para ácido cólico o para ácido queros? Buena pregunta. Buena pregunta. En este sentido, vamos a depender. Déjame ver si es el siguiente, si no me toca igual. Bien. ¿De qué va a depender si formo un ácido cólico o un quenosoxicólico? En ese sentido, va a depender de la cantidad de procesos que se puedan dar antes de ser inhibido. ¿A qué me refiero aquí? Los ácidos biliares son inhibidores y la presencia del colesterol es activadora. Si yo estoy poniendo OHs y me interrumpen y solo alcancé a poner 2, me quedé con un diol, ¿cierto? Pero si yo continúo y jamás me inhibieron, significa que la vía de síntesis sigue activa porque hay muchísimo colesterol y porque ya no han sido formados tantos ácidos biliares, pues voy a poder formar el triol. Entonces, más que decidir irme por una vía o por la otra, es cuántos OHs y cuántas veces se dejan reaccionar a la enzima, porque es ella misma la que sigue poniendo OHs. ¿De acuerdo? Entonces se puede quedar con 7-alfa hidroxicolesterol o puede pasar al triol o al diol. ¿Me se entenderá ahí? Entonces, dijimos que la conjugación era importante. Dijimos que la conjugación es básicamente ponerle más cosas, ¿no? Entonces ya vimos que los OHs eran modificados, ya vimos que podíamos cambiar el doble enlace, ya vimos que le podemos modificar al colesterol. Pero conjugarlo es mucho más importante. Ponerle glicina o taurina cambia la situación. ¿Por qué? Porque esa conjugación baja el pKa de 6 a 4. Y eso lo cambia todo porque de esa manera son mejores detergentes. Así cumplen la función que quiero que cumplan. Si yo los dejo con el pKa 6, lamentablemente se vuelven ácidas y
no me permiten continuar con el proceso. Yo necesito que sean detergentes, ¿sí? Entonces, al estar mayorizadas, hace que esas sales biliares no conjugadas, si es que no las conjugo, mantengan el pKa en 6, y eso no me conviene porque no serían detergentes, no podrían hacer emulsificación y no me ayudarían en mi proceso digestivo. Entonces yo necesito que estén conjugadas. Fíjense aquí, estaría el ácido cólico. ¿Cómo diferenciaba el ácido cólico? Es un triol. 1, 2, 3 OH. Entonces el ácido cólico tiene su glicina, le he pegado su glicina y ahora está conjugada. En este caso le he pegado en cambio una taurina y está conjugada, ¿sí? ¿Qué pasa si es que no puedo conjugar, si es que no puedo hacer conversión de colesterol? Eso me va a llevar a un problema en donde mis sales biliares no conjugadas no me ayudan a digerir bien. ¿Qué puedo hacer como tratamiento? Dar directamente ya conjugado. Excelente, muy bien. Suplementar una sal biliar ya conjugada. Y esto mejora mucho la digestión. Ojo aquí, porque alguna vez pregunté a un doctor por qué se sigue sacando la vesícula, si es que ya hay muchos artículos científicos que hablan de un tratamiento eficaz poniendo sales biliares, como en el caso del tratamiento con ácido quenosolocílico, el cólico. En ese sentido, se puede suplementar, pero la rapidez de suplementación, la respuesta del doctor se las paso, la rapidez de suplementación es lo que afecta. Es tan lento el hecho de que vayan conjugándose estas sales, en que yo vaya aumentando esta cantidad de ácido y más rápido sacar la vesícula. Entonces dice que es por tiempo. Y hay pacientes que cuando ya llegan a la clínica llegan crónicos. Entonces por eso, si yo le empiezo a dar el medicamento, lo tendría que tener en observaciones 1 mes y medio en el hospital, hasta ver que realmente se compense y eliminar los cálculos vesiculares. ¿Sí? Pero en cambio, si saco la vesícula, elimino los cálculos vesiculares y tengo 1 mes y medio para más bien enseñarle cómo tomar una dieta adecuada para no volver a generar estas pastas biliares que se pueden empezar a generar. Recuerden que la vesícula biliar tiene la función de almacenar esas sales biliares. Y si no, van a tener que estar en circulación. Y eso puede llevar a pancreatitis o puede llevar a arenillas biliares, que ya las han de haber estudiado. Y es un ejemplo nada más. ¿Preguntas? Si es que decimos que ese es el tratamiento, por ejemplo, en las personas que no tienen buena absorción, ¿también puede funcionar? Y si lo detectan a tiempo, mucho mejor. Si detectas que tu digestión no está funcionando, es porque tus sales biliares se mantienen como no conjugadas, lo ideal es empezar ya el tratamiento. Si el tratamiento lo comienzas, vas a empezar a ayudar a mejorar tu digestión y van a mejorar tus procesos antes de que estos lleguen a complicar en problemas vesiculares. Aquí lo que me confundí en un momento fue que, o sea, ese ácido va a evitar que exista esa arenilla o va a ayudar a que se conjugue y se pueda reabsorber. Va a ayudar a que se conjugue, es que ya está conjugado, no, a ver, espérate, te reformulo. Va a ayudar a la conjugación porque ya es una molécula que está hidroxilada. Entonces tú ya tienes esta base. Al poner este ácido tú ya tienes los OH, ¿no es cierto? Tú ya tienes la base. Y lo que puedes hacer es tu cuerpo va a empezar a anexar las taurinas de manera más sencilla. Entonces ya entendí por dónde va tu pregunta, sería más fácil conjugar. Ya conjugado, el pKa será óptimo para usarlo como detergente, para emulsificar realmente, emulsificar. Muy bien, entonces, ya que hemos visto cómo se sintetizan y la importancia de estas bases conjugadas, vamos a recalcar este proceso de circulación y de reciclaje que vamos a tener, ¿no? Entonces, recuerden que las sales biliares son producidas en el tejido hepático y almacenados en la vesícula biliar. La vesícula biliar, por coordinación, va a soltar esas secreciones, esa bilis.
la va a mandar por el conducto biliar común y eso va a llegar en la circulación enterohepática y ya han llegado a los intestinos. En el ilion serán nuevamente reabsorbidos para volver a llevarlos hacia el tejido hepático en un 95%. Y en un 5% se excretarán en las heces. Entonces es clave este proceso de reciclaje para no tener que armar nuevamente todo ese colesterol y para poder optimizar. Entonces ese colesterol lo juntaré en las sales biliares y lo puedo reciclar para poder sacarle el provecho que hemos mencionado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Se hizo la luz. Bien. Entonces recuerden que la albúmina las está transportando al hígado de regreso, ¿no? Bien, entonces hay otro fármaco relevante, la colestiramina, que secuestra esas sales biliares, promueve su excreción y es un tratamiento que voy a dar en casos de hipercolesterolemia. ¿Por qué beneficia el hecho de que secuestre a las sales biliares? Porque se van a Porque no se lugar va a de absorber y va a desechar. tener este problema. Exactamente, entonces el rato que la saque, esa fibra dietética que yo estoy usando para que me saque de aquí a esas sales biliares, está eliminando colesterol. Y el hígado va a verse obligado a sacar reservas, a llamar colesterol y a sacar colesterol que usualmente sigue en las arterias, sigue vaciándose por el cuerpo. Ya vamos a ver las lipoproteínas y ya vamos a ver cómo las lipoproteínas están llevando este colesterol. Pero básicamente le obligo al hígado a volver a generarlo, ¿no? Entonces en ese sentido, gástate la energía, repon colesterol, pero en cambio elimina el exceso. Son mucho mejor que las estatinas que habíamos hablado antes, en ese sentido, porque las estatinas estaban generando mucho efecto secundario, ¿no? Bien, entonces existe una desconjugación de las sales biliares causada principalmente por las bacterias de nuestra microbiota. Y es que ellas retiran la glicina y la taurina, también suelen quitar los grupos OH, suelen deshidroxilar las sales biliares. Entonces no nos queda de otra que después de que ha pasado y que se recicla, el hígado tenga que volver a conjugarlas, no tenga que volver a restablecerlas. Entonces, una porción pequeña de las sales biliares secundarias que va a ser reabsorbida en el colon va a volver al hígado y se va a conjugar. ¿Por qué digo que es una porción realmente pequeña? Porque no todas las bacterias hacen esa desconjugación. Entonces, cuando sí hay esa desconjugación, obviamente tendré que volver a llevármelo al hígado y que el hígado vuelva a ponerlo todo en orden. Entonces, ¿qué hacen estas bacterias? Pasan, por ejemplo, de ácido cólico a ácido desoxicólico, o pasan al geno desoxicólico al ácido litocólico, ¿sí? ¿Qué le hicieron al primero? Al primero lo que le hicieron fue quitarle el grupo OH. ¿Qué le hicieron al segundo? Al segundo lo que hicieron fue quitarle dos grupos OH. Y eso es lo que va a pasar usualmente, desconjugan, deshidroxilan esas bacterias. ¿Preguntas? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reciclar, como decimos, ¿no? Volver a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Llegan las sales biliares primarias, las bacterias aquí lo que hacen es quitar la glicina y la taurina. Esas sales biliares primarias ya se convierten en sales biliares secundarias, liberando esa glicina y taurina que decimos, ¿no? Entonces, algunas podrán ser excretadas, pero muy pocas, 5%. El resto van a ser recicladas. Y al ser recicladas, esas sales biliares secundarias llegarán, me gastaré glicina y taurina y armaré mis sales biliares conjugadas primarias nuevamente para que vuelvan a cumplir su función en las sales biliares. Entonces, causadas por ciertas bacterias de la microbiota, esta desconjugación. Preguntas. Entonces ya nos adelantamos un poquito a hablar de esto, pero hablábamos de que existe la
patología de sufrir una deficiencia de sales biliares llamada coleliatiasis. Estas condiciones es cuando en la bilis hay más colesterol del que se pueden solubilizar y por ende ese colesterol empezará a precipitarse, empezará a formar estos cálculos dentro de la vesícula biliar. ¿Sí? Entonces, esas sales biliares pueden empezar a disminuir por el uso de ciertos fibratos, ciertas estructuras, ciertos fármacos que están empleándose para disminuir la cantidad de colesterol y triglicéridos en sangre. Y eso hace que disminuya la cantidad de sales biliares también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se extrae la vesícula biliar o se puede administrar el ácido quenodesoxicólico, el cual nos puede llevar a restablecer, como bien hablábamos, estos niveles de sales biliares. Preguntas. Entonces, hemos llegado al condumio de este capítulo, a lo fundamental de este capítulo, para consolidar todo lo que hemos visto de lípidos y poder hablar de cómo estos son transportados, cómo estos se mueven de manera adecuada y eficiente y cuando no es eficiente. Y esto lo hacemos a través de las lipoproteínas. Estas lipoproteínas son fundamentales para el transporte de esos lípidos. Esos lípidos que, recordemos, hemos hablado de triacilgliceroles, de colesterol libre, de ésteres de colesterol, ¿no? Entonces, estos lípidos, al no ser polares, no pueden ser transportados en sangre y necesitamos de lipoproteínas, las cuales son o van a ayudar a que se solubilicen y a que se transporten estas estructuras. Entonces, estas lipoproteínas son características por tener una envoltura polar formada por colesterol, por fosfolípidos y por apoliproteínas, que ya hemos hablado de esa nomenclatura al principio, dimos ejemplos, dijimos las ApoA, las ApoB, las ApoD, las ApoC, que son básicamente proteínas para garantizar ese transporte y esa solubilidad de nuestros lípidos, ¿no? Y vamos a encontrar un núcleo apolar en donde se van a esconder las moléculas apolares, que son los ésteres de colesterol y los triacilgliceroles, que van a estar en el centro ahí de estas lipoproteínas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá, una apoliproteína en la corteza, un núcleo apolar que se esconden y los fosfolípidos que están marcando esta envoltura polar, ¿no? Y vamos a encontrar dentro de esta envoltura polar colesteroles no esterificados, esos colesteroles libres que básicamente pueden estar conjugados, ¿cómo no? Bien, entonces realmente la lista de APOs, de proteínas apoliproteínas es bastante larga. Vamos a mencionar a todas ellas, pero principalmente qué tienen que aprenderse, qué tienen que dominar para su examen. ApoB48, ApoB100, ApoC2 y ApoE serán las que deben dominar para su examen. Serán las que deben garantizar, comprender en qué parte del proceso se encuentra cada una y cómo actúa cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, estas lipoproteínas se clasifican en función al tamaño, la proteína que tienen en su corteza y qué es lo que llevan. Entonces, la más grande y la que más lleva son los kilomicrones que hemos ya conversado, y estos van a ser los que más transportan, los que más llevan. Después vendrían las proteínas de baja densidad, de muy baja densidad, que van a transportar, ya vamos a ver el detalle, el llamado colesterol malo o grasas malas. Ya vamos a ver cómo funciona. A medida que van soltando ese colesterol, se quedarán los intermedios o los de peso intermedio, los IDLs, y a medida que siguen soltando ese colesterol se formarán los DLLs o los de baja densidad. Y tenemos al bueno, a esta lipoproteína que transporta a este colesterol bueno, porque realmente eso de high density o low density se refiere al peso que tiene en comparación a lo que hay de lípido y a lo que hay de proteína.
Cuando si no hay- es de baja densidad. El de alta sería menos, ¿no es densidad. cierto? Pero realmente tiene relación con la correlación entre proteínas y lípidos. En los high density hay más proteínas que lípidos, mientras que en los low densities y very low densities hay más lípido que proteína. Eso es todo. Eso es lo que realmente nos ayuda a destacar. Entonces, estas lipoproteínas son menos densas cuando la proporción de lípidos es mayor que la de proteínas. Esa es la idea errada. Y también llamarle colesterol malo y colesterol bueno no es nada correcto. Estas lipoproteínas transportan triacilgliceroles, son las que transportan realmente. Entonces es una terminología. A algunos no nos termina de convencer, pero es la que toca estudiar. Entonces, vamos a revisar cada una de sus composiciones y existe un método para poder valorarlas, que será esta condición en sangre, ¿no? Medimos los niveles en sangre y esos valores normales nos pueden llevar a intuir la concentración del colesterol bueno, colesterol malo, triglicéridos, etcétera, que tiene en el medio. Y para que sea más sencillo y no depender enteramente de todas las mediciones o pedir exactamente valores de los LIGO, por ejemplo, o pedir valores exactamente de los BLs, pues entonces se utiliza la ecuación de Rayleigh-Bohr. ¿Qué es lo que mide esto? Básicamente queremos medir la concentración de ese colesterol LDL, el colesterol malo, y en función a eso poder inferir el estado del paciente, qué es lo que podemos hacer por él, qué podemos mejorar su estilo, su calidad de vida en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que mide? Básicamente mide la concentración total, ¿sí? Para eso voy a necesitar obtener los valores del colesterol total, ¿sí? Lo voy a restar frente a los HDLs que obtenga del examen sanguíneo y voy a restarlos por la cantidad de triacilgliceroles que tengan total, pero este valor de triacilgliceroles lo voy a dividir para 5. ¿Por qué lo divido para 5? Porque en condiciones normales la relación entre triglicéridos y colesterol dentro de estas partículas de VLDL es de 5:1 y por eso dividimos la cantidad de triacilgliceroles para 5. Con esta resta voy a obtener el valor, la ecuación, el estimado de la concentración del colesterol LDL y con el colesterol LDL poder inferir qué es lo que pasa con el paciente, en qué estado se encuentra y si puedo mejorar su estado o apoyar en ese proceso. Entonces, fundamental, medir los valores en sangre. ¿Qué pasó? ¿Ya no jala? ¿Y cuánto faltan? 10 minutos. ¿Qué? ¿Cómo? No, se acabó en 50. En 45. Síganme, un taller. Sí, con una reunión. Allá mi amigo viene. Perdón. ¿Ya no das? Deja de que desató. Ah, es que toca ver el metabolismo de cada uno de los proteínas. No, pues eso es otra cosa. Es para no confundirnos, quedarnos con lo de hoy. Sí. Amén.